todas y a todos. Vamos con un problema de movimiento ondulatorio. En este caso salió en Valencia en julio de 2015 y dice lo siguiente. Un altavoz produce una onda armónica que se propaga por el aire y que está descrita por la expresión S de xt igual a 20 seno de 6200t menos 18x, micrómetros, micrómetros. Con t en segundos y x en metro. Apartado A. Determina la amplitud, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación de la onda. Calcula el desplazamiento, supongo que este será el apartado B, ahora lo miraré. Calcula el desplazamiento S y la velocidad de oscilación de una partícula en medio que se encuentra en x igual a 20 centímetros en el instante t igual a 1 milisegundo. Caso ocupo toda la pizarra, ahora borraré y pondré lo más relevante y los datos y lo empezamos a hacer. Bueno, he borrado todos los datos, no lo he enunciado del problema y he puesto básicamente los datos que es la ecuación de la onda. S de xt igual a 20 seno de 6200t menos 18x, todo en micrómetros. Esto es un altavoz que va a producir una serie de vibraciones y va a hacer unos cambios de presión en el aire. Y se va a propagar la onda a través del aire, es el sonido que se va a propagar a través del aire. Y recordad que esto es una onda longitudinal, ya que las partículas del medio se van a ir empujando unas a otras y van a ir avanzando la onda y paralelamente van a ir vibrando las partículas del medio, es decir, la vibración de las partículas del medio tendría esta dirección y la onda también va avanzando en esta dirección. Eso se llama onda longitudinal. Después teníamos las ondas transversales. Recordad que también es una pregunta de selectividad muy típica diferenciar entre ondas longitudinales y ondas transversales. Las ondas transversales son las que se dan, por ejemplo, en una cuerda o en un estanque cuando tiramos una piedra. Es decir, ahí la velocidad de propagación iría en un sentido, en una dirección, y las partículas del medio, las que llega a esa perturbación, vibrarían perpendicularmente a la dirección de propagación. ¿Vale? Sería vibrando las partículas así, la dirección de propagación, forma un ángulo de 90 grados. Vale. En este caso, fijaos, simplemente tenemos que comparar la ecuación de la onda, la función de onda, con la expresión general de una función de onda. Tenemos que la expresión general es S de xt es igual a por seno de omega t menos kx. Y ahora, identificando términos, está muy bien poner la selectividad identificando términos, no ponerlo directamente, sino al menos esa frase. Tenemos que la amplitud son 20 micrómetros. Hay que recordar que la S vendrá en micrómetros. Bueno, el seno tiene que estar entre menos 1 y 1 y por 20 nos dará micrómetros. Luego también nos dice el problema que la X es en metros y la T en segundos. Es diferente. Esto será en micrómetros. No lo pasamos a metros, en la amplitud. Así está bien. Vale, seguimos identificando términos. Omega será igual a 6200 radianes segundo a menos 1. Y el número de onda K será 18. K será 18 radianes por metro. Radianes por metro a menos 1. Vale, nos pedían la amplitud en el apartado A, ya la tenemos. Falta frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación. Pues bueno, tenemos que ir operando con la pulsación, la frecuencia y el número de onda y nos saldrá la frecuencia, la longitud de onda y también la velocidad de propagación. Lo hacemos, por ejemplo, aquí. Tenemos que omega es 2pi por f, luego de aquí f será omega partido 2pi, y esto será pues 6200 partido 2pi. Eso va a ser igual a 3100 partido pi. Segundos de la menos 1, o hercios. Ya tenemos la frecuencia, que era lo que se nos pedía en segundo lugar. La longitud de onda, bueno, la longitud de onda está relacionada con el número de onda K. Como sabemos, K es 2pi partido lambda, luego lambda será 2pi partido K, y esto nos quedará 2pi partido K, lo hemos puesto por aquí, 18. Vale, eso será pi partido 9. Partido 9, esto será radianes metro a la menos 1. Vale, ¿sí? Sí. Perdón, radianes por metro a menos 1 sería, el número de onda es simplemente metros, es una longitud. Recordad a veces que se nos olvida, voy a borrar bien,
Se nos olvida a veces, a mí se me ha olvidado rayar un poco con la K y la longitud, pero es la propia palabra lo dice longitud viene en metros. Muy bien, vale, y luego nos faltaría calcular la velocidad de propagación. La velocidad de propagación, tenemos en este hueco, velocidad de propagación es lambda por f, esa lambda la habíamos calculado hasta aquí, si yo me he equivocado antes, pi partido 9 por la frecuencia que era 3100 partido pi. Vale, y esto nos va a dar, bueno, pi se va, 3100 partido 9, eso no va a dar exacto, ¿vale? Pues lo hacemos, 3100 partido 9, y esto nos da 344,4 metros por segundo. Sí. Ya tenemos calculado todo lo que nos pedían: amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación. Aquí tenemos la amplitud, señalarla. La frecuencia la tenemos aquí, no hace falta que sustituyáis el pi, se deja así, es correcto, así no perdemos decimales. Luego nos preguntan la longitud de onda, pi partido 9 metros, y luego nos preguntan también la velocidad de propagación, la lambda por f, pues 344,4 metros por segundo, una velocidad de propagación del sonido, del aire. En la segunda parte del problema nos piden el desplazamiento s para el punto x igual a 0, 20 centímetros, que eran 0,2 metros, y un milisegundo del tiempo, que es 1 por 10 a menos 3 segundos. Recordad que la x y el t nos decía el problema que venían en metros y en segundos, lo ponemos en metros y en segundos. Y ese desplazamiento para ese punto, ese instante, y la velocidad que tendrá en ese instante ese punto, la velocidad de vibración, la velocidad de oscilación. Recordad que habían dos velocidades: la velocidad de propagación de la onda, ¿vale?, que eran 344 metros por segundo, y luego está la velocidad de vibración de las partículas del medio a las cuales llega esa perturbación, esa onda. Recordad, por ejemplo, que lo podemos hacer de la siguiente manera: cuando era una piedra en un estanque y se propaga esa perturbación, pues la onda iba hacia la derecha, por ejemplo, y las partículas del medio vibraban así, alrededor de la posición de equilibrio. Es una onda transversal, pero en este caso no la tenemos transversal, es longitudinal. Entonces nosotros tendremos que las partículas del medio van a vibrar alrededor, o de oscilar con un movimiento vibratorio armónico simple, alrededor de la posición de equilibrio de esta manera. Esta sería la posición de equilibrio. Las partículas van vibrando así, se van golpeando unas a otras. Aquí tendríamos velocidad máxima, velocidad 0, máxima, 0, máxima amplitud, ¿vale? Pues vamos a calcular todo esto. Fijaos, os he puesto diferentes maneras de poner lo que nos preguntan, porque también resulta un poco liado ponerlo aquí, así. S cuando x es 0,2, t 1 por 10 a menos 3 segundos. También se podría poner más sencillo, o de esta manera: s para 0,2, 1 por 10 a menos 3, ya sabemos que eso es la x y esto es el t. O incluso para x igual a 0,2 y t igual a 1 por 10 a menos 3, segundos y metros, s y v. Y casi resulta más sencillo. Lo importante es que le dejéis claro al profesor que os va a corregir vuestro examen que tenéis idea de lo que estáis haciendo. Luego no es tan importante, bueno, a veces sí que lo es, dependiendo de qué, pero en este caso yo no encuentro ningún problema si lo dejáis indicado de una manera o de otra y que se entienda, y si no podéis escribirlo, también es correcto. Vale, en este caso nos piden a S para este instante y este punto. Voy a ponerlo de esta manera: S será igual a 20 seno de 6200 por 1 por 10 a la menos 3 menos 18 por x, que es 0,2. Vale. Y eso nos va a dar, bueno, cogeríamos la calculadora en radianes. Es importante que manejéis bien la calculadora porque os va a dar seguridad y rapidez a la hora de hacer los ejercicios. Yo reconozco que cuando cojo yo la calculadora y la cojo los alumnos en segundo de bachillerato, lo hacen bastante más rápido que yo. Es importante porque ganáis fluidez a la hora de hacer las cosas y os van a salir mucho antes. Bueno, he puesto aquí dos chuletas. Yo sé que esto me va a salir, y además en micrómetros, la S sale 10,31 micrómetros, ¿vale? Lo que está ya, en fin, por no operar ahora, calculadora en radianes.
Y ya podéis suponer que el otro resultado que tengo aquí de chuleta va a ser la velocidad que me piden luego. Ya lo tenemos, no hace falta pasarlo a metros, si no nos lo piden, pues se quedan micrómetros. Pues la S para ese punto y ese tiempo serían 10,31 micrómetros, es muy poquito. ¿Vale? Micro, recordáis que se llega a la -6. Vale, luego tenemos que calcular también la velocidad en ese instante y para ese punto. Pues la velocidad, recordáis que es la derivada, en este caso de S, con respecto al tiempo, vamos a derivar, eso nos quedará 20. Dejamos un hueco ahí, pues la regla del seno es el coseno de 6200 t menos 18x y por la derivada de lo de dentro del seno, que es 6200. Claro, y estábamos calculando, recordar la velocidad, pero para un instante determinado y para un punto determinado. Aquí no va t ni va x realmente. Lo borramos. Vamos a poner el t que nos están diciendo. El t que nos están diciendo es 1 por 10 a la menos 3, como hemos hecho hacia arriba. ¿Vale? Y luego teníamos menos 18 por 0,2. Vale. Ese resultado, tenemos una calculadora y nos dará una velocidad de menos 254,2 micrómetros por segundo. Por segundo a la -1. Este resultado sí que viene en micrómetros por segundo, igual que la S viene en micrómetros. Aquí nos lo dice el problema. Nosotros hemos derivado simplemente, seguimos utilizando los micrómetros. ¿Vale? Ya tendremos calculado el desplazamiento para ese instante y ese punto, y la velocidad también para ese instante y ese punto. Espero que lo hayáis entendido. Nos vemos en el siguiente problema.